So, welcome back. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Espero que hayan disfrutado la pausa y que hayan cargado las pilas para la próxima charla. Vamos a dar la bienvenida a Pedro Walpole para la siguiente charla. Voy a hacer una breve presentación. Él trabaja en un entorno sostenible, en una comunidad que se autogestiona en el sudeste asiático. Principalmente trabaja con comunidades locales, universidades y organizaciones internacionales y gobiernos. También practica un enfoque centrado en las personas, a la capacitación, y lo que busca es promover a las poblaciones y gobiernos locales, el apoyo de las poblaciones y gobiernos locales. Es el coordinador global de EcoJesuit, director de investigación de la ciencia medioambiental para el cambio social y el coordinador de la red River Above Asia Oceania Ecclesial. También dirige el Centro Educativo y Cultural Apu Palambu One. Bueno, usted lo pronuncia como se debe hacer. Un programa educativo básico y centro de formación técnica para niños indígenas en el norte de Mindanao, que utiliza un programa de estudios basado en la cultura y promueve la educación multilingüe y el uso de la lengua materna. Y él vive también con los Pulanguien, una comunidad indígena en el interior de Mindanao. Bienvenido, Pedro. Estamos deseando escuchar su testimonio. Y el título ya lo tenemos aquí en pantalla. Mi agradecimiento a todos los presentes por la invitación, por su participación, así como por las conversaciones que ya hemos compartido. Toda mi gratitud. Por lo general, yo hablo desde el contexto de cambio social y científico, pero aquí voy a entrar y salir de otra puerta para responder a las 4 preguntas que se me han formulado. Pero de entrada, tengo que explicar esto de Apu Palanguán. Voy a hablar del contexto en el que vivo en cuanto a la comunidad, las relaciones y la misión. Es muy difícil hablar después de Fabián, pero bueno, voy a hablar de mi historia. Yo vivo entre comunidades rurales, llevo muchas décadas allí, rodeado de pueblos indígenas que tienen dificultades con las cosas prácticas, como por ejemplo qué cultivo plantar, el tiempo, también experiencias laborales cortoplacistas que tienen los jóvenes allí donde estoy, el desafío de la educación o de intentar mantener un objetivo comunitario en los márgenes. Al trabajar con la tierra, las relaciones, los pensamientos y las prácticas cotidianas son fundamentales con la presencia del creador en este contexto indígena. Las personas tienen una comprensión espiritual inherente y una práctica de las relaciones con la tierra, sin estar en conflicto con ser católico, pero rara vez llegan a conectar. Otras personas de la zona donde yo vivo son migrantes de las islas vecinas. Llegaron con las operaciones de silvicultura, de tala, y también tienen los mismos desafíos, pero con una cosmovisión distinta. A lo mejor pueden haber llegado a lo largo de 1 o 2 generaciones, mientras que su sentido de la obligación de la fe
se mantiene a lo largo de toda una vida de humilde presencia ante Dios, hasta su compromiso con la Iglesia y distintas devociones. Durante 30 años he vivido a diario en contextos comunitarios, no solo en Mindanao, sino también con visitas a toda Asia. Mi trabajo se ha centrado a nivel profesional en la gestión comunitaria de los bosques, mucha participación con las Naciones Unidas y la FAO, también la sensibilización sobre catástrofes de las comunidades, porque si no se talarían la mayor parte de las selvas asiáticas. Y además yo soy hidrólogo de formación, yo sigo el agua hacia abajo hasta las catástrofes. Y trabajo mucho con la resiliencia también. Y durante la mayor parte de este tiempo, en el contexto de las comunidades indígenas. También he participado en la reducción del riesgo de desastres, principalmente con gobiernos y también con comunidades. Y desde la catástrofe del 91 en las Filipinas, he mapeado todos los desastres durante más de 20 años, siendo testigo de los acontecimientos. Dispongo de un laboratorio satélite donde realizamos la mayor parte del análisis de datos, así que la historia de Chat realmente me toca muy de cerca. Durante varias semanas al año soy trotamundos. Intento entrelazar la diversidad de experiencias y capacidades, contextos y la voluntad de cambio. El cambio en la sociedad global es difícil de alcanzar. Los ODMs ahora han pasado a ser los ODS, no sé qué objetivos de desarrollo vendrán después, mientras que el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues poca acción comprometida ha conllevado y ha fracasado ante la urgencia necesaria. Y sigue habiendo pues acciones inspiradoras que pueden involucrar a otros en esa incidencia global y en esa visión social. Vamos a hablar de relaciones. El punto de partida más valioso, como dije ayer, se encuentra en la bienvenida y cómo se invita a las personas, cómo se sienten seguras a título personal y cómodas en nuestros diálogos. Tal como hemos dicho de múltiples modos, Dios al crear el cosmos y la Tierra también creó a la persona, pero la sensibilidad hacia estas relaciones intricadas a menudo brilla por su ausencia y por ello de ahí viene la gran llamada a la triple reconciliación. Hay más de 20 historias de creación o referencias en la Biblia, pero en los últimos siglos la referencia a la relación con la creación y su importancia en nuestra propia historia se ha ido perdiendo. Yo asocio la misión con la lucha. Cuando detecto la gracia de Jesús que vio a las ovejas en el pastor y que mostró gran compasión y sanación allí donde fue. En el contexto actual, en los márgenes, es una lucha vivir en este modo de reconciliación y no verse abrumado por las lagunas sociales y gubernamentales, la extracción económica de todo centavo, los productos prácticos, incluyendo la pérdida de estaciones y la naturaleza efímera de mis acciones en lo que yo hago hoy, que mañana habrá desaparecido. Muy bien. ¿Cómo percibí el proceso de conversión y la llegada a este compromiso? La conversión puede producirse tras una confrontación o un acontecimiento doloroso y Fabián nos ha ayudado mucho a entenderlo.
No siempre hay que caerse de un caballo para cambiar de forma interna. Yo debo ser libre, no obstante, en ese momento de conversión, de modo que pueda unirme con la llamada en mi propio ser, en mi propio sentido de existencia. Entonces las preguntas, las dudas simplemente desaparecen, como con la astróloga. Los momentos de reflexión son ocasiones para abrirse a estas experiencias y al desafío. A lo mejor se ha dicho con otras palabras esta mañana, pero mi actitud está formada por lo familiar y por ser capaz de responder. En algún momento hay una decisión, un momento tranquilo en el que las cosas encajan. Básicamente pensamientos y sentimientos encajan y dan un nuevo sentido al ser, siempre con esperanza. El consuelo se encuentra humildemente en los tiempos más difíciles, porque claro, en tiempos felices yo no necesito consuelo. Es un consuelo per se, una buena época. No es una elección fácil, sobre todo para los pueblos indígenas donde yo vivo, porque crecieron con una relación profunda con la creación y el espíritu del creador. Muchos abandonaron el colegio, principalmente los chicos, y acabaron trabajando en grandes granjas avícolas o en la ciudad. Algunos consiguieron estudiar en las universidades locales. La economía, por lo general, nos niega la posibilidad de quedarnos de forma sostenible en la tierra. Ahí llega el pecado estructural y tenemos que sufrirlo, pasar por él. Así que la generación que sufre a mí me es muy tangible. La pregunta que me formularon es cómo había percibido ese proceso de conversión y cuál fue mi experiencia. Voy a retroceder en el tiempo, no un siglo, pero sí la mitad de un siglo. Mi conversión es una historia de inclusión y está en marcha todavía. La pregunta me devolvió a mi infancia y al amor de mi padre y de mi madre por el huerto y por las marismas. Me doy cuenta ahora en la vida la bendición que supusieron mis padres. No es algo que hay que dar por sentado. Yo crecí con perros y caballos como compañeros constantes por las tardes, porque yo iba al colegio por la mañana, porque así me tocaba. Iban a donde yo fuera, percibían el estado de ánimo y se adelantaban o esperaban. Despertaron mis sentidos y me hacían saber que estaban ahí, que no estaba solo. Yo sabía que me escuchaban, dijera lo que les dijera. No oí respuesta alguna, pero sabía que me escuchaban y que seguiríamos nuestro camino. Como joven, trabajé calmando, tranquilizando a otros niños a la hora de acercarse a los animales. Podía ser observar a los pájaros en el pantano, llamando, cortejando, anidando, alimentándose, todo con distancia, pero con una presencia llena de asombro. Con quietud interior y atención podía observar el sigilo y la quietud de una garza junto al río y sentir instintivamente exactamente a dónde iría la garza. Mi trabajo consistía en sujetar a los caballos y echar una mano a los jóvenes. En primer lugar, pues estaban muy confundidos de entrada. Yo podía verlo en sus ojos.
porque, bueno, les costaba un poco confiar en mí, confiar en el caballo y también en ese apoyo que yo les daba para subir al caballo. Pero cuando ya estaban arriba, montados, qué gloriosa era cómo resplandecían, porque de repente la vida había crecido de forma exponencial. Ahora tenían un nuevo compañero con el que comunicarse a través de todos los sentidos, no solo el habla. Tenían que cabalgar como si fueran uno, con sentidos compartidos. Así que es bueno volver a los sentidos de la infancia y descubrir los recuerdos de nuevo. Escuchar a Dios no es solo una cuestión de palabras, implica todos los sentidos. Y por eso es tan importante la escucha interior. No solo tenemos 6 sentidos. El sexto sentido involucra unos 15 más. Lo que he leído últimamente es que tenemos como 21 o 33 sentidos y los distinguimos todos. Somos conscientes de sentidos como la temperatura corporal, el equilibrio. El equilibrio es muy importante. El latido del corazón. Centrarnos en la respiración también nos ayuda a mantener nuestro equilibrio espiritual. Y apreciamos con esa respiración el silencio que hay alrededor y toda su riqueza. Lo notamos. Hay quien registra los flujos geomagnéticos, mientras que quizá no somos conscientes de sentidos como la interocepción. La interocepción es muy interesante, es la información que recibimos de los órganos del cuerpo y que va al cerebro, y cómo ello nos puede ayudar a equilibrar nuestras señales emocionales. Si lo sintonizamos bien, si escuchamos bien, entendemos cómo podemos equilibrar nuestras emociones y por tanto así sabemos dónde estamos desde nuestro cuerpo y dónde nos situamos en cuanto a nuestra apertura para con todos los demás. Esta gama de sentidos que realmente al principio quizá puedan tener poca coherencia. Al poner en juego todos esos sentidos, estar realmente en sintonía con la calma interior, eso es una parte esencial de la reconciliación. Tenemos que encontrar esa paz que el mundo no nos está dando, pero que Jesús nos da. Y eso lo tenemos dentro. Un joven me dijo hace poco que se siente mejor cuando habla con Dios. Me lo dijo. Estábamos caminando un día y me dijo esto. Y yo me detuve. Dijo, noto el silencio y la respuesta paciente que viene de dentro. Y pensé, vaya, eso sí que es un hombre en su camino, un hombre joven que ha emprendido su camino. A veces yo también recibo esas respuestas. Está muy claro. Cristo estaba ahí mucho antes que yo. Bien, a la edad de 14, yo decidí parar unas máquinas que estaban destruyendo llanuras, que se estaban talando árboles para un proyecto cercano a mi casa, y cada una de esas 210 casas de bueno, la zona afectada firmaron la petición. Solidar sí que tenía y llevaba la escuela de equitación y yo con muchos otros de los niños, con nuestros 9 caballos, fuimos hasta el ayuntamiento y tuvimos un diálogo vespertino con el pleno del ayuntamiento. Nunca se habían reunido con alguien como nosotros. Yo que era joven tenía muy claro lo que había que hacer. Para mí era obvio, a los demás quizá les pareció extremadamente divertido, pero en fin. Esa avenida, esos paseos, los campos de juego de Fort Greene en la llamada Ciudad de las Marismas, siguen allí y que espero que
sigue todavía en algún rincón el guión sigue todavía ahí la codorniz anidando. Espero que siga ahí, creo que es así. Yo crecí sirviendo la misa matutina. Y ahora me doy cuenta que estaba tan acompasada y espaciada que la quietud interior y la atención al sacerdote daban espacio y tiempo para que la vida resonara y para notar la presencia y para saber exactamente cuándo moverse con propósito. Yo veía a Jesús en el Evangelio caminando por la tierra sin dañar nada de la creación y disfrutando del paisaje, su creación. Él utiliza el trabajo en la tierra, el paisaje, la creación y la vida sensible alrededor para explicar muchas relaciones valiosas y reflejando todo eso en sus enseñanzas con la gente a través del amor y la compasión que da la Eucaristía, centra el cuerpo y el espíritu y desde la naturaleza que se trabaja con las manos se afirma un ciclo sencillo de vida, vida que es ofrecida y recibida en Dios. Esa es otra forma de ecología, la ecología de Dios. Mi corazón lo había entendido, pero mi mente todavía no. Yo viví en el monte Kinabalu, que tiene una altura de 13.000 pies. Yo trabajaba como ecologista del parque, en fin, el trabajo de mi vida y de mis sueños. Veía salir el sol sobre la cúpula de la tierra que se extiende por debajo y muchas veces noté los sufrimientos de la tierra en la vida, las especies que intentábamos proteger, toda esa biodiversidad, también las minas de cobre. Esto, de algún modo, se me ofreció en una celebración redentora de la vida, de la bondad de Dios, todo esto ante mí, dándome un sentimiento de gran esperanza, más allá de cualquier otra cosa que yo pudiera hacer. Me di cuenta de que no había nada más importante que lo que yo tenía que hacer en ese paisaje maravilloso. Y todo ese viaje desde el río Pike hasta el monte Kinabalu y ahora el valle Pulangi es un viaje interior que reúne todos los sentidos para cuerpo y alma, cuerpo, espíritu, para que todo se sintonice y se estimule, mientras que se anhela una realidad que todavía no se ha encontrado plenamente. Esta es la creación en la que nacemos y donde experimentamos directamente la presencia del Creador y llegamos a conocer a Dios en nuestras obras y ofrendas diarias. Somos creación y no nos damos cuenta. A menudo somos tan individuales, encerrados en oficinas y despachos de cemento, y eso nos encierra y en cambio tenemos un trabajo que hacer. Hay algo que hacer. Muchos realizáis los ejercicios espirituales y ese es un don hermoso. Es maravilloso ese abrir de los sentidos. No hay una única realidad singular. No puedo utilizar la naturaleza simplemente para hablar de sonidos, de vistas, como si estuviera sintonizando el TikTok de Dios, ¿no? Y lo que cuelga sobre la creación, ¿no? Hay que tener un compromiso real. La ecología integral no es un curso espiritual de biología, pero es la conectividad con la creación, lo personal con la creación, con el paisaje, las personas, el clima. Es eso lo que nos abre todavía más en el sentido, en nuestra relación para con Dios y en todas las relaciones que se abren. Esa sensibilidad, este ser creación, siempre y en todo momento, ese saber, ese conocer los otros seres que sienten,
Eso es lo que tienen los indígenas, no tienen poder para cambiar el mundo, no tienen las respuestas, pero tienen una vida que está muy, muy conectada con el creador, está realmente relacionada. Yo comparto con mi comunidad mis frustraciones, también hay algunos de los miembros de la comunidad, comparto mi agotamiento, las instituciones son tan lentas, cuesta tanto el cambio. Encuentro mucho silencio en mi vida cuando intento explicar las crisis de la tierra y de los pueblos, el lenguaje. Ha llegado el momento del acompañamiento silencioso. Ese es el más significativo a largo plazo. Encontrar paz en la presencia que no está centrada en el éxito. Yo he conocido a gente que me ha dicho, sí, pero lo que tú haces es maravilloso, fantástico, pero no va a funcionar. Me dicen algunos, no tienes ninguna base financiera que respalde todo eso todo lo que estás haciendo y no hay sostenibilidad en tu proyecto. Pero yo llevo 30 años viviendo así y me ha bastado, me ha parecido suficiente y ahora lo dejo en manos de la gracia de Dios, en los pueblos con los que convivo, ellos encontrarán maneras de seguir. La conversión debe experimentarse en comunidad y se puede encontrar en la interacción colectiva, acumulando buenos sentimientos y sensibilidades con acciones esperanzadoras. La conversión debe llevarnos a más acción y para la mayoría de nosotros tenemos esta llamada de implicarnos en esta relevancia social, económica, política, financiera de la sociedad. Intento acelerar porque no tengo mucho tiempo. ¿Cuáles son los principales problemas ecológicos y sociales en este ámbito en concreto? Distintas generaciones hoy que desconfían de cualquier promesa de reconciliación, ya que hay precisamente poco compromiso efectivo. Los términos son condicionales. Hay pocos procesos de rendición de cuentas en gran parte de lo que vemos. Por otra parte, lo que sí vemos también es que el hambre, hambruna y las guerras son locales y generalizados. La malnutrición no se refiere mucho. Los conflictos no los presentan demasiado. Los medios de comunicación los enfocan, los ponen en los titulares. Quieren polarizar, una polarización política, una radicalidad que es errónea, estrategias económicas y comerciales, raza, género, todo interconectado con estas realidades de cambio climático y los desequilibrios junto con el nexo, catástrofes naturales, alimentación, agua, biodiversidad. Todo esto puede ser paralizante, puede ser agotador, el peso sobre el individuo, sobre todo para aquellos también que vienen de las ciudades. Simplemente pues proyectan ese clamor, ¿no? Piensen en pasar una semana en la montaña, por ejemplo, ¿eh? Ese es el proceso. Vamos a citar este ejemplo, ¿no? Yo estoy tan afectado por ver lo que asola a las jóvenes generaciones, las drogas, adicciones, la manera de vivir, todos estos pecados de omisión, pecados de evitación en el mundo más grande, más allá de la parálisis, los obstáculos en nuestro corazón van de expectativas y deseos, obstáculos para con una manera de vivir con más sentido. Se puede incluir ahí a aquellos que desean una aceptabilidad social, ¿no? A nivel práctico. Esto, para mí, necesita una mayor integración con el mundo que nos rodea. En el mundo de hoy, estas debilidades también reflejan la necesidad para alguien que nos pueda acompañar. Creo que el papel más importante de hoy debe ser el del acompañamiento. Tenemos otros obstáculos también.
Uno de ellos sería la incapacidad de aprender de manera activa sobre el riesgo, a menos que se experimente en el plano personal. 1991, para mí, esa fecha definió la nueva norma climática. Los desastres, las catástrofes en Filipinas que afectaron isla tras isla siguieron ocurriendo mientras la gente, los gobiernos nacionales y locales parece que creían que ello no les iba a ocurrir ni en su lugar, ni mientras ellos vivieran, pero sí ocurrió al cabo de unas décadas, cuando ya se nos ha olvidado cómo prepararnos y cuando ya todo ha quedado destrozado por el camino. Los bosques siguen disminuyendo en los trópicos e incluso en este momento estamos llegando a una escala de desastre. La cifra, al final, lo que afecta a los arrecifes de coral, no podemos ni llegar a imaginar la tasa de destrucción. E incluso cuando hay una crisis hídrica, vemos la crisis del agua este verano, lo que vamos a vivir en el hemisferio norte, inimaginable. La infraestructura es la respuesta muchas veces, ¿no? Una regeneración forestal comunitaria sostenida con derechos y responsabilidades. La política, la economía y el bien común no se unen, mientras que distraen la atención de otras necesidades básicas y fundamentales, la infraestructura social, la cantidad de red y de tejido social de la que hablaban antes es absolutamente esencial y todo esto ha empezado a disiparse. Sí. El apostolado social no tiene conectividad con el apostolado espiritual o con el apostolado educativo, formativo, y hay que entrelazar, hay que entretejer. También la red jesuita. A menudo experimentamos el perdón de los pecados individuales en el Evangelio y abrazamos el amor de Dios. A mí me gusta el Evangelio según San Marcos, en que hay quien dice Jesús a uno delante de muchos otros, no estás lejos del reino de Dios. Ese fue su perdón de un pecado social. Claro, si los demás respondieran, los demás que estaban allí, era la llamada a todos los presentes a mostrarse humildes, como con la historia sobre el lanzamiento de una piedra. Al final se lanza la piedra y, por supuesto, Jesús muere en la cruz. Esa misma muerte de Jesús es una muerte a manos del pecado social y durante esa gran escena de burla entra en el reino el perdón del ladrón que habla de sus pecados creyendo en algo mejor y entra en el reino de Dios. Tenemos que reconocer los pequeños pasos mientras nos adelantamos hacia el gran objetivo común. Mente, corazón, espíritu son uno. Lo que pienso, lo que siento, lo que estoy llamado a ser, todo esto tiene que ser uno. Debo entender lo que estoy llamado a ser. Esta unidad puede ser una fuente de paz y de esperanza cuando puedo respetar y reconciliar todo lo que está sucediendo en mi interior y también cuando me puedo reconciliar con el mundo exterior. Todo esto cómo puede abrazarse e imbrincarse con una actitud positiva, eso es lo importante y todavía más tenemos que implicarnos y ser constructivos. Esto es un resumen rápido de preocupaciones, actitudes, mi propia lucha también, conectándola con ella y cómo podemos conectar y acompañar a los jóvenes y a ver y reconocer esa reconciliación tan necesaria. ¿Cómo concebimos? Pues la cuestión de la reconciliación con la naturaleza y el ser humano. La reconciliación de la sociedad con la naturaleza exige voluntad política y compromiso económico. De hecho, estamos diciendo lo mismo, seamos de donde seamos, de este planeta.
Mientras que las desigualdades aumentan en muchas partes del mundo y la gente se ve obligada a transigir ante la falta de opciones, ya sea al transporte público, falta de información, falta de subvenciones, falta de recursos financieros, resulta más difícil a veces abordar los cambios necesarios. Un proceso de reconstrucción de políticas y programas del medio ambiente que lo reconstruye en los últimos 20 años, se ha hablado de los últimos 40 años, pues bien, es muy importante a la hora de ocuparnos del medio ambiente y encontrar una vía de solución de ahora en adelante. La relación renovada con la creación necesitará años de colaboración y de establecimiento de redes y de capacitación, además acompañado con el movimiento institucional que es especialmente lento. Estamos hablando de ciencias, sí, pero eso es más que una solución técnica. La raíz la vamos a encontrar en las comunidades. Cada persona necesita, una vez más, formar un reconocimiento duradero de otras criaturas, como criaturas sintientes que son, y eso es un retiro como este. Una reunión como la nuestra, pienso que esto nos ayuda a despertar de nuevo ante la vida. ¿Me quedan 5 minutos, más o menos? Más o menos. Vale. 3. Bueno, voy a leer un párrafo más y luego 7 puntos y acabo. Una de las bendiciones de mi vida ha sido saber conocer a un líder espiritual del pueblo de Pulangien que me ha presentado 7 viajes espirituales y la tarea es imposible, pero la paz se puede compartir en la comunidad. Una historia de muerte y de asesinatos, ¿no? La ley marcial. Bueno, hemos celebrado 50 aniversario desde sus comienzos el año pasado, una- hasta un llamamiento de Sinampu ritual. Eso reúne a los pueblos en unas zonas muy concretas del paisaje de allí, simplemente para reconocer lo perdido, el sufrimiento y abordando el impacto del conflicto sin resolución entre las partes, porque estamos en medio de dos partes que están confrontadas, expresando la aceptación modesta, afirmando la paz de la comunidad. Es una respuesta muy humilde, muy modesta, se siente así y que nos permite como comunidad avanzar con esperanza. No hemos resuelto el conflicto, por supuesto que no, pero nos hemos posicionado, como digo, en tanto que comunidad de paz. Y eso me lleva a la palabra eh, sintiente. Creo que Ignacio habla de el sentir de San Ignacio y el tener la actitud correcta. Él habla de ese sentir. eh, no tiene lo que dice San Francisco, pero sí que entiende el encontrar a Dios en todas las cosas, en la simpleza o simplicidad de una flor o de una hoja, y de ninguna manera hubiera podido escribir el principio y la fundación, perdón, el principio y el fundamento que permite relacionarnos con la naturaleza. Laudate Si, para mí, 222 concretamente, nos refiere a ello, estar presente en todas las realidades, por pequeñas que sean. Eso nos abre horizontes mucho mayores. Pensando con la Iglesia es otro sentir para San Ignacio, eso está muy claro, y quizá tenga eco más recientes en la manera en que el obispo Oscar Romero lo hizo, la manera de pastorear hasta su muerte. La pobreza, ya lo decíamos esta mañana, es el sentir. Debemos notarlo, debemos
vivirlo y tenerlo. E intelectualmente lo notamos, sí, pero hay que notarlo también con otros 32 sentidos más, esa experiencia. Bueno, tengo que avanzar deprisa. Y el sentir, bueno, es toda la cuestión del discernimiento. No, es el discernimiento de esta interocepción, la respiración, todo casa, todo cuadra. Y de eso hablaba Ignacio. Así que no voy a repasar todos los capítulos que apuntan a estas cuestiones y que nos sirven de guía para los ejercicios espirituales. Lo que hago, normalmente utilizo la traslación de Gans y, en fin, todos los párrafos que nos hablan de ello, ¿no? La creación que se nos traga. Los jóvenes entienden lo que esto es, ¿eh? Entienden lo que eso significa cuando ven ese agujero en la colina, cuando ven eh, eh, barcos en la costa que se llevan arenas, minerales, sin rendición de cuentas. Nadie sabe a dónde va ese dinero, de qué manos a qué manos pasa. Tienen esa sensación de que se les tragan. La visión de Ignacio y nuestra visión del mundo son distintas, sin embargo, comparten muchas similitudes en cuanto a la hora de experimentarlo. Y nuestro reto consiste en aguantar esa tensión. No está en las respuestas, está en aguantar esas tensiones. Debemos sostenerlas. Así que la primera semana es el despertar, mi propia participación en la vida con una visión del mundo renovada, una nueva fe y un nuevo sentido de apertura y de perdón. Solo puedo entrar con el perdón, no con la acusación. Y eso me da esperanza. Y es que las siguientes semanas de los ejercicios de escuchar la llamada, reconocer la misión, pueden dirigirnos con esa sensación de compromiso y colaboración como co-creadores en un mundo vulnerable y amenazado, y puede llevar a transformaciones llenas de sentido en nuestro hogar común. Amén. So thank you very much. Muchas gracias, Pedro, por este testimonio profundo e interesante de tu vida. Si les parece, lo hacemos como lo hemos hecho antes, un minuto de silencio para quedarnos con una frase, con un pensamiento. Adelante.